continuamos hablando del exilio argentino en México 40 años después. Doctor Candia, México fue particularmente el gobierno mexicano generoso con ustedes, pero también lo fue con la administración de Videla, porque no hubo una crítica particularmente feroz contra ellos, no hubo un posicionamiento de oposición, ¿cierto? No, la posición del Estado mexicano, mira, tiene dos puntos importantísimos. El caso Chile, ¿sí?, bajo la administración del presidente Echeverría, donde sí hay ruptura de relaciones diplomáticas y una actividad militante del entonces embajador mexicano en Santiago, Gonzalo Martínez Corbolá, que recibió toda la gente que pudo y sacó de Chile toda la gente que pudo. En el caso argentino no hubo ruptura de relaciones diplomáticas, sí se enfrió la relación, declinó. Se terminaron las delegaciones culturales, las relaciones fueron más formales y el comercio nunca ha sido muy abundante, muy significativo entre estos dos países. No solo por la geografía, sino por el tipo de productos de commodity, como dicen los que saben que exporta Argentina, que no necesariamente los compra México o se los compra Estados Unidos, que está más cerca. Pero, digamos, para nosotros, en términos de atención a las demandas de la comunidad argentina, que se formó, como acabamos de escuchar, con el exilio y que creció, pero se multiplicó por 5 y por 6 en 5 años, o sea, la mano fue solidaria. Y en ese sentido, lo que cuenta y los juicios, a propósito de tu pregunta anterior, que era muy importante, sobre administraciones mexicanas muy polémicas, que entendemos que la opinión pública local tiene derecho a debatir y seguir debatiendo. En el caso nuestro, bueno, medido por lo que hace a la relación de un Estado que recibe perseguidos políticos, no tenemos, en sentido estricto, reproches que formular, ni al gobierno, en lo personal. Yo llegué sobre el final de la administración de Luis Echeverría, ni al presidente Echeverría, ni a quien siguió después, José López Portillo. Los juicios sobre política interior, ustedes saben, son mucho más polémicos que esto que yo estoy diciendo. Bien, ahora también lo que pues podemos evaluar como la oferta que México les hizo a ustedes, ¿cuál fue? Doctor Yankelevich, ¿qué les ofreció nuestro país a ustedes que llegaban? Bueno, para empezar lo que ofreció fue libertad, que no es poca cosa. Es decir, la libertad de poder caminar por la calle tranquilamente. Porque hay que comparar de dónde se venía. Es decir, se venía de un régimen de absoluto terror, en donde no podías caminar por la calle, donde no podías dormir tranquilo en tu casa, donde la estrategia del desaparecimiento de las personas, los crímenes, los atentados terroristas. Que inclusive la AAA los tenía por nombre, ¿no? La persecución era directamente. Pero luego la AAA se convirtió en las Fuerzas Armadas, sí. Ese es el problema. Lo que inició la AAA, que publicaba listas de sentenciados a muerte y que cumplía rigurosamente, matando a la gente, luego esto se ensanchó hasta alcanzar a decenas de miles de asesinados. Entonces, si uno compara de dónde viene y a dónde llega, esto era la absoluta libertad, el régimen de la libertad, en donde la primera sensación era la posibilidad de poder circular sin tener que exhibir documentos de identidad. Entonces, la primera sensación es esa. Luego, la sensación de tener oportunidad de hacer cosas, oportunidad de estudiar, oportunidad de poder continuar en las escuelas los chicos, oportunidades de trabajo, en algunos casos. Si usted observa los sectores que emplean a gente en el exilio, es muy fácil advertir que el sector público de la economía mexicana es el sector que emplea a la gente con más alta calificación. ¿Sí? Cosa que, digamos, ese es uno de los perfiles que marca claramente la diferencia entre el antes y el después en el caso del exilio. Es decir, si uno revisa a los argentinos que llegan antes de los 70, hay gente que básicamente se emplea en el sector privado de la economía. ¿Sí? Irene, ante este escenario, ¿cuál es la reciprocidad, cuál es la aportación de ustedes a este país que los recibe? Bueno, además de tratar de respetar las formas de México, las formas culturales, a veces no es fácil, todavía sigo tratando de aprender
lo difícil que resulta, acostumbrados como estamos en Sudamérica a hablar directo, el que no se digan las cosas directamente, pero bueno, creo que por lo menos en el caso de mi familia sí quería destacar, de hecho, a propósito de las sendas preguntas a mis colegas, aquella famosa biblioteca de 14.000 libros que teníamos en Buenos Aires, quedó 2 años prácticamente sola en Buenos Aires, amenazada por la dictadura, y mi padre entonces le propuso al gobierno de México donar esos 14.000 libros a cambio de que los salvaran. Entonces, mi madre viaja a Buenos Aires y con ayuda de mi hermana Claudia, en el 81, 82, embalan todos los libros y el entonces canciller Jorge Castañeda, en un barco, saca, después de 1 mes de litigio con la dictadura en la aduana, de esos 14.000 libros, los militares decían que eso era patrimonio nacional, obviamente para prenderles fuego. El barco diplomático sale, esa biblioteca donada por mi padre está desde entonces en la Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Estudios Económicos y Sociales. Una segunda biblioteca que mi padre hace en los 14 años de vida en México, del 76 al 91, cuando fallece. 9.000 libros más están en la biblioteca de la Cancillería de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Y lo último, después de 14 años de falleció mi papá, mi madre se dedica a terminar de organizar 2,5 millones de documentos de mi padre, que habían sido su base de trabajo durante casi 50 años, y ese archivo magistral, único en América Latina, lo adquirió hace 12 años la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fue la única universidad, el único centro de estudios, después de 3 años de buscar mi madre y yo, donde podíamos darle cobijo a ese archivo. Lo tiene desde hace 12 años la universidad. La iniciativa fue del entonces rector fundador Manuel Pérez Rocha, ¿sí?, que tuvo el tino, la visión y ahora eso está convertido en el Camena, el centro de la memoria de nuestra América, y ahí está el archivo Gregorio y Marta Seltzer, abierto al público y microfilmado, todos los millones de documentos, gratuito en internet. Tristemente, de lo que carecemos es de tiempo y debemos de entrar a este periodo de conclusiones. Doctor Candia, 40 años después, ¿cuál es la revisión que podemos hacer? ¿Cuáles son los retos para fortalecer particularmente esta relación entre ustedes, ahora ya mexicanos, ahora ya parte de nuestro país, hacia adelante? Mira, habría que ser un poco más ambiciosos. Nosotros ya estamos aquí gratamente integrados a la vida mexicana, y habría que pensar en el acercamiento de los dos países. Mira, la geografía conspira un poco, es un factor que, bueno, no podemos cambiar, pero sí se pueden instrumentar mecanismos que acerquen a los países. Hay un esfuerzo en los últimos años importantísimo, del cual lo celebro. Hay muchos muchachos y muchachas argentinas que están haciendo posgrados aquí, por ejemplo, que vienen a estudiar. Otros vienen ya titulados a hacer especialidades. Y chicos mexicanos. En Argentina casi no había comunidad mexicana. Ahora hay comunidad argentina en México, mexicana en Argentina, perdón. Y es sanísimo ver chavos, me los he encontrado allí, ver gente joven mexicana estudiando, sumamente integrados al país, sin renunciar al país de origen, por supuesto, pero participando en las cuestiones de Argentina y contando la historia de México. Ya no tenemos que ver ni a Pedro Infante, ni a María Félix, ni a Jorge Negrete, dándole el papel que les corresponde, por supuesto no estoy cuestionando eso, pero se estereotipan, se acartonan las cosas y uno se maneja después con ciertos prejuicios acerca de algunas conductas, pero lo importante es que esto sea roto. Entonces digo, si el comercio no prospera mucho, porque siempre está el tema de, ya sabes, comercio internacional se encargan los economistas de complicar las cosas, ¿no? Que si los aranceles, la renta diferencial, el precio del maíz en Estados Unidos siempre va a ser más barato que traerlo de Argentina, y hay algún acuerdo por el lado automotriz que ha sido más próspero, pero en general lo comercial es más lento, va más despacio. Lo que va rápido es lo cultural, ¿sí? Y yo lo celebro muchísimo. Eso es muy alentador, digamos. Si hay algo que celebro en serio es este acercamiento por la vía que resultó más fácil. Si el comercio lo complicamos, porque hay que discutir barreras arancelarias y el pago del container desde el puerto de Tampico al puerto de Buenos Aires, lo cultural es más fácil. Hay un sistema de becas que ha posibilitado la llegada aquí de muchachos argentinos. El estudio de la cuestión exiliar es notable.
Hay gente que nos entrevista, nos pide material bibliográfico para saber cómo fue esto que tú nos has preguntado con buen tino sobre nuestra inserción en México. Ya hay chicos que están estudiando este tema así, cruzados, argentinos que están acá, mexicanos que andan por allá. Bienvenido a eso. Gracias. Doctor Pablo Yankelevich, la misma reflexión final, por favor. No, mira, me parece de que dejando de lado un poco el lado dramático del exilio, la tragedia que significa el exilio, me da la impresión, y en realidad en buena medida estoy seguro, de que el exilio fue una enorme oportunidad de encuentro con una nación con la cual Argentina tenía muy poco contacto y México también tenía poco contacto. A pesar de una tradición de intercambios culturales iniciadas muy sabiamente por una buena cantidad de diplomáticos mexicanos, no siempre bien retribuidos por la diplomacia argentina. Estoy hablando de la primera parte del siglo XX. Pero efectivamente, una oportunidad de encuentro que tiene que ver con gente que va y viene en ámbitos privados o de vida privada, y tiene que ver con política pública de encuentros, pero motorizada fundamentalmente por la existencia ya de comunidades establecidas, fuertes, etc. Me refiero a una diplomacia cultural y una diplomacia política mucho más sólida y con mucho más puntos de encuentro que antes del exilio. En ese sentido, el exilio creo que efectivamente fue una estupenda oportunidad, como lo fue también para los chilenos, como lo fue también para los uruguayos, como lo fue también para los españoles, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que México ha usado muy bien el capital que significa comunidades exiladas. Gracias. Irene, por favor. Pues yo creo que tal vez hay un nombre, Patricia Vaca Narvaja, la que fue la última embajadora del kirchnerismo en México, hizo, a diferencia de otros embajadores, me parece que hizo una labor muy importante durante 5 o 6 años de abrir, de tratar de crear esos vínculos que no existían realmente entre México y Argentina, entre ellos el acuerdo automotriz. Entiendo que ella lo promovió, fue una labor realmente impresionante la que ella hizo, incluso dentro de la propia comunidad argentina, juntando en la embajada, en la residencia, a exiliados políticos, económicos, empresarios, es decir, y creo que ahí se abrió un vínculo, una gama de oportunidades que, como bien dicen aquí mis colegas, creo que no debería perderse. Ojalá tanto México como Argentina tengan el tino de seguir profundizando vínculos que van mucho más allá, que pueden superar, digamos, la distancia de 10.000, 11.000 kilómetros, la distancia geográfica. Vamos a ver qué depara el gobierno de Macri también en cuanto a la sensibilidad que pueda tener de que México es un país cercano, es un país amigo y es un mercado muy importante también para lo que Argentina pueda ofrecer. Pues les agradecemos a los tres la generosidad y la confianza de esta noche. Muchísimas gracias también a usted y lo invitamos a continuar con esta conversación. Insistimos a través de las redes sociales. Puede hacerlo con el hashtag Opinión21 vía la cuenta @capital_21. También puede llamarnos por teléfono. Gracias y lo esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Gracias.